Qué desafío un tema como este, ¿verdad, hermanos? Me imagino, todos tenemos una familia y aunque la familia ideal es esposo, esposa, ¿no es cierto? E hijos, padres y extendidos hijos, etcétera. Qué importante para nosotros es poder entender que hay momentos en que nos sentimos derrotados. Hay momentos en la vida, incluso a nosotros los cristianos, en que parece que, por utilizar el lenguaje deportivo, parece que queremos tirar la toalla y rendirnos, ¿verdad? Y por eso, cuando nuestro pastor Juan nos pidió que, que tocáramos este tema de discipulando a la familia, un tema tan amplio, tan complejo, entonces yo dije, la única manera es que todos juntos trabajemos la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar la palabra aquí o en tu casa, donde quiera que estés? Prosiguiendo, toma un papel, te hemos entregado el papel. Si te falta un lápiz, levanta tu manito y un ujier te va a alcanzar, un lapicero, para que todos podamos trabajar la palabra de Dios. Son solamente 3 palabras claves, pero que engloban el mundo entero de la vida humana. Y quisiera que conmigo esta noche puedas tener la libertad de abrir tu corazón y mirar primero a tu familia, primero dónde vives, bajo tu techo, si estás satisfecho, si estás haciendo lo que Dios quiere en tu familia, o si hay todavía sombras que la amenazan. Hay cosas que son como desvanes, ¿no? Con puertas cerradas, con 7 llaves dentro de nuestro corazón y no nos atrevemos a abrirlas. Invitamos al Señor a venir a nuestro corazón y comienza el gozo de la vida cristiana. Pero ahí está ese lugar lleno de pésimos recuerdos. Cada vez que te acuerdas te acaba la risa. ¿Y por qué? Porque no sabemos enfrentarlos. Por eso te pido trabajar esta noche y de ir a tu casa y seguir trabajándolo hasta que el Señor te muestre en su palabra que Él tiene el control de tu vida. Amén. Pues bien, en el Antiguo Testamento Dios nos enseña una familia, Jacob y su familia, una familia que con toda autoridad puedo decir es una familia atípica. Atípica, porque él llegó a tener 2 esposas y otras 2 de yapa. Perdóname, no es motivo de risa. Es todo un drama lo que pasó allí. Pero el hombre se convirtió al final de su tiempo en un hombre tan valioso para Dios que el nombre que Dios le puso es el nombre de una nación todavía viva después de más de 2000 años, el pueblo de Israel. Él se llamaba Jacob en ese tiempo. Y Jacob significa engañador. Él era el maestro del engaño. Y a ese Jacob, la Biblia nos cuenta su historia y nos enseña, escucha bien, lo que no debe hacerse en una familia. Pero ¿cómo, Roberto, nos vas a enseñar así, por negación? Sí, te vas a dar cuenta que no nos vamos a ir por las ramas esta noche. Como siempre, como por años de este púlpito hemos hablado, de hablar sin anestesia, ¿verdad? ¿Está dispuesto a escuchar la verdad del Señor? Bueno, vamos a buscarla. Y por eso digo yo, ¿cómo disipular mi familia con un ejemplo así? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar de una familia tan atípica como la familia de Jacob? Pues bien, en primer lugar tenemos que hacer 3 veces, 3 cosas. Tenemos que aprender a ir más allá de toda circunstancia en primer lugar. Anota la palabra circunstancia, porque es importante. Yo siempre dejo en mi mensaje algo que te ayude a recordar, y acá las 3 palabras comienzan con C de Carmen, mi amada esposa.
No te vas a conseguir, Carmen. Bueno, circunstancia, ¿no? Y más allá de toda circunstancia, Jacob, el engañador, llega a la casa de su tío Labán. Ha caminado como 700 kilómetros, huyendo de su hermano, porque su hermano lo encontraba y lo mataba. Él se había hecho la promesa a sí mismo: donde lo vea ese engañador, lo mato. Y eran hermanos gemelos, salidos del mismo vientre. Imagínate el grado de ¿cómo puedo decir?, de un hogar disfuncional de sus padres, donde siendo gemelos, el papá amaba al mayor y la mamá amaba al menor, pero eran gemelos. Bueno, dejemos estas circunstancias de lado y pongámonos la expresión cómo este hombre tiene que huir a la casa del tío Labán. Y cuando llega se enamora de su hija y acuerda trabajar 7 años. En ese entonces la cultura exigía que el novio entregara una dote a la familia de la novia para tomar a esa esposa por mujer. En este caso Raquel era una mujer linda y él estaba enamorado de ella. Y dice que él trabajó esos 7 años y para él le parecieron días, dice, estaba enamorado del hombre. Pero el problema de millones y millones es que confundimos el enamoramiento con el amor, que son cosas distintas. Pregúntale a cualquier psicólogo y te va a decir lo mismo. El enamoramiento es irracional y se acaba pronto, ¿no? Y lo que te queda, si te queda, es el amor de verdad. Ese amor que mece la cuna, ese amor que limpia pañales. ¿Me entiendes? Ese amor que hace tareas que no cualquiera quiere hacer. ¿Me dejó entender? Pues bien, él trabajó contento y llegó el día y reclamó a su esposa. Y el papá Labán, el tío Labán, hace el banquete del matrimonio, para el matrimonio, y de acuerdo con su hija mayor que se llamaba Lea. Acuérdate de Lea. Engañan esa noche a Jacob. No nos da detalles la Biblia si Jacob estaba embriagado, que no se dio cuenta, la oscuridad de la noche, no sabemos los detalles. No interesa. El hecho que al día siguiente se despierta Jacob y resulta que no tiene al lado a Raquel, sino tiene a Lea, la hermana mayor. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 29, abre tu Biblia, primer libro de la Biblia, Génesis 29 y el verso 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo al tío Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y yo me pregunto, oye Jacob, ¿y no te acuerdas lo que hiciste a tu hermano? ¿No te acuerdas cómo te disfrazaste de tu hermano Esaú para ganar y engañar a tu padre con una bendición falsa? La bendición de los patriarcas, de ser el privilegio de ser ancestro de Jesucristo. ¿No te acuerdas de eso, Jacob? No estaba uno de nosotros para señalarle con el dedo, Jacob, no seas corrupto. ¿Verdad? Esa palabreja que está en nuestros labios a cada rato. Y no nos damos cuenta que si pasamos por un periodo tan álgido en nuestro país es por culpa nuestra. Y tenemos que reconocer que la culpa es de todos los peruanos de esto. Sin embargo, Jacob encuentra en Labán, en su tío Labán, la horma de su zapato, porque encontró un tipo más mentiroso que él, ¿verdad? Y Lea, que participó en el engaño, la hermana, ¿cómo vio esa circunstancia? Bueno, si uno lee los versos 31 y 32 de ese mismo capítulo 29, no cierres tu Biblia, dice, y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril, la otra, la amada, era estéril. Y concibió Lea y le dio a luz un hijo y llamó por su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Qué patética que aparece aquí Lea, ¿no? Cree que embarazarse y tener un hijo
le va a ganar el amor del marido. No, el marido amaba a la otra. ¿Te das cuenta? Y ahí comienza el drama de las dos hermanas. En este hogar atípico, por favor, hoy día se iría a la cárcel Jacob porque eso se llama bigamía, ¿no es cierto? Eso es un delito en el ordenamiento legal peruano. Pero aquí nos dice que el Señor vio que Lea era menospreciada. Era la esposa, realmente la esposa oficial. Y sin embargo, bastó que Dios se diera cuenta dice la Escritura que Dios sabe lo que estaba pasando y le dio hijos, mientras Raquel se esforzaba por vencer su esterilidad. Pero Dios estaba trabajando con Jacob y Jacob no se daba cuenta. Y un lector de la Biblia quizás tampoco se da cuenta a esas alturas del capítulo 29, no se da cuenta de lo que está pasando, pero ese triángulo de ese hogar era doloroso. Lea cree que la llegada de su hijo va a cambiar su hogar y va a tener el amor de Jacob y va a acabar su aflicción. Pero es un engaño, porque el amor nace de la voluntad. El amor no es un hecho no solamente emocional, sino es un hecho volitivo. Uno ama a quien quiere amar. Y eso uno lo aprende cuando habla de la palabra de Dios y nos dice que Dios es amor. Uy, algunos dijeron amén. Eso quiere decir que están escuchando, ¿no es cierto? Pero no le estoy criticando porque la historia es interesantísima. Y hoy en día las metanarrativas están de moda, ¿verdad? Jesucristo las usaba y toda la Biblia está escrita así. Pues bien, ella pensaba eso y curiosamente al nombre de cada uno de sus hijos expresaba un sentir de ella. Fíjate lo que ella dijo, llamó su nombre Rubén al mayor porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. O sea que el nombre Rubén le hacía recordar el tiempo que había pasado ella hasta tener al hijo Rubén, pensando erróneamente que eso le iba a traer la felicidad, ¿no? Porque el Señor le da 3 hijos más y llega el momento en que Lea va a tener 4 hijos y Raquel estéril 0. Y comienza la batalla entre las hermanas, peleando el amor del marido, ¿no? Y pues se equivoca, tiene un error al pensar que la falta de amor se cubre teniendo hijos, ¿no? Interesante. Pero sí, el nombre de cada uno de sus hijos, escúchame bien, porque esto es lo que hace del cristiano un hombre de Biblia, que pueda asombrar al que no tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces no nos vamos a dejar entrampar por las circunstancias. Tú puedes estar viviendo una circunstancia que no sabes qué hacer, que ya has agotado todos tus recursos y estás tirando la toalla. Sí, eres cristiano, lees tu Biblia, haces todo lo que tú quieras, vienes aquí, escucha, qué lindo, cantas coros y todos felices. Pero no puedes con esa circunstancia, te ha vencido y estás tirando la toalla. ¿Por qué? Porque no sabes ir más allá de tus circunstancias. Por eso esa palabrita más allá, esa frase es válido para nosotros. Tengo que aprender a ir más allá de mis circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que está matando tu felicidad? ¿Cuál es la circunstancia que está matando tu gozo? ¿Por qué no puedes tener una vida cristiana ferviente, victoriosa? Que la gente vea y diga, tienes lo que yo no tengo. ¿Por qué? Si tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos una butaca en el cielo esperándonos porque somos herederos de la gloria ya. Una vez una religiosa me dijo a mí, cuando le dije que yo era salvo, me dijo, ¿tú eres salvo, Roberto? Alábate coles, me dijo en ese adagio de las abuelitas, ¿no? Como diciendo, tú te alabas porque no tienes quien te alabe, ¿no? Y le dije, no me alabo yo alabo a mi Señor Jesucristo, porque Él limpió mis pecados. Él me perdonó, Él me cambió y por eso yo soy salvo. No tengo que esperar ningún juicio.
yo soy salvo porque Él ha pagado por mis pecados. Tú puedes decir amén, después decir yo soy salva, yo soy salvo. Hermano, esto es lo que necesita el Perú. Necesita cristianos así. ¿Verdad que sí, hermanos? Venciendo más allá de toda circunstancia. Y esto es lo que pasó. Si tú lees la historia de esta familia, vas a encontrar que Abraham, el padre de la fe, el hombre tenía casi 100 años cuando tuvo el hijo de la promesa. Su mujer tenía 90 y toda su vida había sido estéril, se llamaba Sara, ¿te acuerdas? Y ellos son descendientes de Abraham, porque Jacob es nieto de Abraham. Él tenía que acordar lo que había vivido su abuelita, su abuelito, cómo habían querido arreglar su problema así. A mí me llama la atención cuando leo en Génesis 17, retrocede hasta el capítulo 17, cuando Dios le dice, yo te voy a dar un hijo y de ahí van a venir multitudes. ¿Qué hace Abraham? Te lo voy a leer. Cuando escuche eso que Dios le dice Abraham se postró sobre su rostro, está adorando al Dios vivo. Por favor, léelo conmigo. Génesis 17. Está adorando a Abraham y se rió. Se rió preguntándose, ¿acaso a un hombre de 100 años ha de nacer un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años concebirá? Y Dios le dice a Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Qué crees tú? Eso es lo que le tiene que decir Dios a Abraham, el padre de la fe. Y si le dice eso al padre de la fe, ¿qué no me dirá a mí? ¿Qué no te dirá a ti? Si tú dices que eres cristiano, pero no le crees al Señor. Porque si le creyeras, le obedecerías. ¿No es cierto? No podemos vivir ni por las emociones, ni por las opiniones de otros, ni por lo que dicen las redes sociales. Tú dices lo que te dice Dios en su palabra. Y entonces las cosas cambian y tú puedes ir más allá de las circunstancias. ¿Qué fue esa risa de Abraham? ¿Una risa nerviosa? ¿Qué fue? ¿O fue una reacción incrédula? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar? Porque tu circunstancia es que tu marido no puede cambiar. O sea, Dios no lo puede cambiar a tu esposo o a tu esposa, según el caso. Es decir, ¿vamos a vivir ese tipo de cristianismo? Hermanos queridos, despertemos. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate despiértate. Cristo te quiere alumbrar, levántate de los muertos. ¿Cómo? Estoy muerto, pues soy cristiano, sí, pero vives como muerto. Eso puede pasar. Yo recuerdo, hace 20 años acá se abría la Biblia y la gente no miraba al pastor, estaba apuntando. ¿Por qué? Porque todo lo que tú escuches aquí, dentro de 15 minutos que salga, te olvidaste. ¿Sí o no? Oye, ¿de qué predicó el pastor? Uy, tuvo lindo el mensaje. ¿De qué predicó? ¿De qué fue mujer? Te pregunta a tu esposa, a tu hijo, a tu amigo. ¿De qué predicó? No te acuerdas. Pero si tú anotas, si tú tienes alguna ayuda, entonces la cosa va a ser distinta. Y eso el Señor lo pone para que nos disciplinemos. Si te hago memoria, es para que recuerdes, ¿no te parece? Si te falta memoria, tienes que tratar de hacer lo posible para que vuelva a la memoria. Por eso, en este momento, yo tengo que mirar el reloj para que no se me vaya el tiempo, por supuesto. Pero es la primera C. Tengo que aprender a ir más allá de mis circunstancias. ¿Cuál es esa circunstancia que no te deja crecer? Y yo, y lo he hecho tantas veces, y lo atrevo a hacer otra vez, porque vale la pena, siempre hay gente nueva. ¿Cuántos confían en Jesucristo? Levanten la mano. Pues se les quería tomar una foto, es maravilloso. ¿De veras?
¿Confían en Jesucristo? Sí. Sí. Dilo pues, no tengas vergüenza de decirlo. Sí. Amén, correcto, ya. Te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Jesucristo puede confiar en ti? Levanta tu mano. No para decirte mentiroso, ¿no? Porque yo creo que sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que es nuestra fe? ¿Te das cuenta cómo entramos en contradicción? ¿No sabemos movernos más allá de las circunstancias? Abraham supo moverse. Abraham supo moverse. Se rió en un momento cuando dijo, esto naturalmente no puede ser, no puedo tener un hijo a los 100 años. Pero Dios, después que tuvo el hijo, se lo pidió que lo sacrificara. Y él fue y lo sacrificó, porque levantó el cuchillo para sacrificarlo. No porque fuera un sádico, sino porque él ciegamente creía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Eso es lo que dice mi Biblia, no sé qué diga la tuya. Eso se llama fe. Y Dios le dijo, para ahí, ya sé que me temes. ¿Te das cuenta? Pero y el segundo lugar, no solo más allá de las circunstancias, sino más allá de toda costumbre. Sigamos con el enfoque que estamos hablando de Jacob, el nieto. Veamos ahora a Raquel, la hermana menor, la amada. Estamos en Génesis capítulo 30 ahora. Leamos los 3 primeros versículos. Dice allí, viendo a Raquel, que no daba hijos a Jacob, era estéril, ¿no es cierto? Como su abuela. Bueno, la abuela del marido. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Pero mira hasta qué extremo va esa mujer. Dame hijos y no me muero. ¿Qué, se va a suicidar? O Jacob tenía poder para darle hijos. O dependía de Jacob. Jacob, por supuesto, se enoja y reacciona. Dice Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Claro, ella estaba tomando una costumbre de la cultura de aquel entonces. Cuando había una mujer rica, ¿no? Un hogar rico, tenía esclavas, criadas a su cargo, y cuando la mujer era estéril, pues le daba al marido, era una especie de vientre de alquiler, ¿no? Le daba al marido, el marido tenía un hijo, entonces ella ponía sus rodillas para recibir a la criatura y era su hijo, en enormes comillas. Pero para la cultura era su hijo. Y eso había hecho Sara, la abuela. Y ahora Raquel, la amada, le dice lo mismo. Acá está mi sierva. Voy a tener hijos con ella. Y ahí comienza otro tipo de disfunción en ese hogar. Porque el enojo de Jacob, esa reacción que parece una reacción de todo cristiano, ¿qué te pasa? Esto es cosa de Dios. Si tú no puedes tener hijos, es Dios el que da hijos y es Dios el que no los da. Y Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad que sí? Parece que Jacob está tocando las puertas de la fe, por cierto. Pero a Jacob no se acuerda de cómo nació él. Jacob no se acuerda que su mamá también era estéril y que su papá 20 años estuvo orando. Y llegaron ellos, los gemelos. ¿Te das cuenta? No se acuerda él de eso. Su madre o su padre tendrían que haberles contado cómo ellos llegaron al mundo milagrosamente, porque Dios respondió a la oración. ¿Dios responde tus oraciones? O cuando en este día fatal que estamos viviendo los peruanos, te dicen, ora por tal persona que está tan enferma, está desahuciada. Y comenzamos a orar, dime si no hay duda, si no, ya no. Ya prepárese para el velorio. ¿Verdad que sí? ¿Acaso no podemos confesar que nuestra fe está siendo debilitada cada día? Porque nos están enseñando a dudar del poder de Dios y de la vigencia de su palabra, porque nos han dicho que este libro no sirve para nada, que es un vejestorio nada más, y nosotros nos refugiamos en los templos pensando que esa es la solución.
En lugar de demostrar con nuestra vida de fe y una vida de testimonio veraz y triunfal, nos abocamos a desmentir. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y sin embargo hoy día nos dicen que somos cultores del odio y los cristianos bien cantando sus coritos en sus iglesias. ¿Qué te parece? Pero bien metidos en nuestros templos. Aquí somos felices, todos somos hermanos, todos nos amamos. Pero afuera nos dicen, ustedes son cultores del odio. Y nos la hemos creído y hemos retrocedido y nos han quitado la luz. ¿Tú crees que eso es posible? Solamente una iglesia satisfecha, que no conoce su lugar en la tierra y en la historia, puede vivir así. Nosotros tenemos que aprender a vivir más allá de toda costumbre. Ellas no aprendieron eso. Raquel, la mujer amada, obra por sí misma. Para él era tan vital el mandato inicial del Creador, poblar la tierra. Pero la abuelita Sara, pues, le entregó también su criada a Abraham para tener un hijo, ya que era estéril. No supo esperar, pero Isaac, el padre, iba a llegar 10 años después todavía, cuando ya no tuviera 90, sino 100. ¿No es cierto? Pues bien, cuando Abraham no tuviera 90, sino 100. Cuando la Escritura nos pone la cultura por delante, entonces comienzan los problemas de nuestra fe. Dios puede transformar al más vil de los bandidos, de los criminales, lo puede transformar en un hombre de Dios, hermano. ¿Acaso no lo vemos, no lo creemos, no lo vivimos? ¿Acaso no hay testimonios en nuestras iglesias? ¿Por qué dejamos de confiar en el Señor? Sin embargo, era una costumbre de la cultura, ¿no? Incluso esa frase, yo quiero que nazca en mis rodillas, porque era la clave de que ella iba a recibir el hijo ajeno, ¿no? Y era su hijo, por supuesto, ¿no? Y cuando lo tiene, mira los versos 6 y 8 del capítulo 30. Entonces dijo Raquel, me juzgó Dios, y también Dios oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Su nombre, Neftalí. Otra vez, ahora es la hermana menor la que se equivoca. Ella cree que ha vencido en esas artimañas de traer a la criada para tener hijos en el vientre de ella, ¿no? Y lo que está diciendo acá en términos modernos, está diciendo, Dios ha sido mi defensor. Dios me permitió luchar y vencer a mi hermana. Pero ella tiene un fracaso. Y es porque a mí me llama la atención. No le entregó una vez a la criada. Se le entregó. Y hubo un segundo hijo de Bilha. Entonces, ya es un laberinto ese hogar. Y el marido ha perdido todo liderazgo. No tiene ejemplo para mostrar. ¿Cuántas veces nos pasa eso en los hogares? Que el marido se desentiende. ¿Cuántas veces vienen a la oficina pastoral? Pastor, mi hijo tiene 13 años y ya no lo puedo controlar. Claro, no lo puedes controlar porque no lo criaste bien, pues. Es cierto, y la Biblia lo dice, que el hombre puede ser fiel y entregarle esa fidelidad a su hijo, y siempre la respuesta del hijo es determinante en lo que va a ser el hijo. Que a veces entendemos mal la Biblia. Quien no ha entendido eso, que agarre Proverbios capítulo 2 y haga de eso su constitución, pues, de vida. Y vas a ver que tú cumples tu parte enseñándole esto y la valía de esto y la realidad de esto, y que él escoja. Y vas a ver cómo escoge bien cuando le enseñas bien. De eso se trata, mis hermanos. Si uno lee esta declaración final de Raquel, se da cuenta que ella cree que ha vencido porque tiene un hijo, pero ella ha fracasado, porque el hogar se convierte en un pandemonio, por supuesto, ¿no? Y uno se pregunta, ¿la costumbre se impone sobre la voluntad divina? ¿Qué crees tú? Bueno,
Cuando vamos al Nuevo Testamento, mira Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Y todos pueden abrir su Biblia allí, en Mateo 16, ¿no? Los versos 22 y 23, van a encontrar que Pedro le escucha decir al Señor, tengo que ir a Jerusalén. Y ahí lo que van a hacer, ahí me van a crucificar. Y se van a burlar de mí, y me van a escupir la cara, y se van a burlar de mí, y me van a colgar en una cruz, y me van a matar. Y en 3 días voy a resucitar. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y qué hace Pedro? Lo toma al Señor y se lo lleva a un lado. Y le dice, Señor, no vayas, Señor. Ten misericordia de ti. ¿Cómo vas a dejarte matar así? Te lo voy a leer para que veas lo que pasó. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. Comenzó a exhortar al Señor Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Pedro era Satanás? No, estaba siendo usado por... ¿Está claro? Estaba siendo usado por Satanás para confundir a Cristo. Cristo era tan humano como tú. Por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremenda circunstancia demoledora. ¿Cuál es la lección? Tenemos que aprender a erradicar esas costumbres que son solamente mitos, que son tradiciones, que son mentiras, que el mundo cree. Pero nuestra Biblia dice que no. Marca un camino claro. ¿Verdad que sí, hermanos? Es tiempo de vivir en victoria, hermanos. Tenemos que erradicar muchas costumbres que violan la palabra de Dios. El tiempo nos va venciendo. Perdón. Y vayamos a la tercera C. Más allá de toda comprensión. Un autor dice, comentando el verso 14 del capítulo 30, dice que un día aparece un elemento de la cultura también. El hijito de Lea, el mayor de todos, Rubén, va al campo a un tiempo de cosecha y ve unas mandrágoras ahí. Las mandrágoras eran una planta que inducían, según la tradición, a la fertilidad. Entonces la gente que decía, creía la gente que la persona que no podía tener hijos y usaba la mandrágora, entonces iba a tener hijos, inducían a la fertilidad. Y Rubén viene con eso, lo recoge y se lo da a su mamá, ¿no? Y viene la otra, la estéril, que todavía no tenía hijos, ¿no? Raquel. Y se produce este diálogo. Vamos a leerlo, si podemos centrarnos en el capítulo 30 de Génesis por un ratito. Y vamos a leer verso 14 del capítulo 30. Fue Rubén en tiempo de siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella explota, Lea explota. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Fíjate ese diálogo entre las esposas, punzante, ¿verdad? Y ella, toda orgullosa, le dice, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea que ella tenía poder para decir al marido, duerme con ella pues esta noche. ¿Qué te parece? ¿Eso es hogar? Que nos da algún tipo de guía. Es un antitestimonio, hermanos queridos. Y tenemos que aprender a leer la Biblia. Pero si nos quedamos ahí, todavía estamos nadando por ahí, por arriba de la superficie. Hay que aprender a bucear. Los nombres que ellas les ponen a sus hijos se convierten en los nombres de las 12 tribus de Israel. Y cada nombre de la tribu de Israel
tiene una profecía que tiene que ver con su nombre. A ver quién pone eso. Solamente Dios puede poner en la mente esos nombres. ¿No te das cuenta? El preconocimiento de nuestro Dios. Los que quieran enterarse, vean al final del capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob está viejito, y llama a todos sus 12 hijos, ¿no? Donde 6 eran de Lea, 2 eran de Raquel, y 2 eran de las criadas, 12 hijos, y les dice uno por uno lo que va a ser su futuro, ¿no? Les da una profecía a cada uno, que van a ser cada uno cabeza de una tribu de Israel. Y van a reaparecer en el último libro de la Biblia, o sea que la historia no se ha terminado todavía. No tenemos tiempo para ir por ahí, pero vale la pena que veamos la trascendencia de lo que parece un cuento, parece una narrativa. Lo agarra uno de nuestros sociólogos que rompen la fe de nuestros hijos que entran a la universidad y en un par de meses le quitan la fe, ¿verdad? No quiero que levanten la mano todos los padres que están angustiados porque sus hijos entrando a la universidad han perdido su fe. Y han perdido su fe porque no hemos sabido enseñársela, no hemos sabido ejemplificársela. Reconozcamos eso, hermano. Si a pesar de eso el hijo se pierde, será problema de él, no de mí. Sin embargo, como abuelo, también tiene su oportunidad. Y lo trataremos en su momento. Más allá de toda comprensión, por eso. Porque a veces hay que avanzar más allá de la comprensión. La Escritura dice, después de esa cosa, Lea espera que venga el marido del trabajo, del campo. Y se produce este diálogo patético. Lee los versos 16 y 17 del capítulo 30. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, duerme conmigo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. O sea, nunca lo veo más chiquito a Jacob que aquí. Es un juguete de las mujeres. Liderazgo familiar, cero. Va donde la mujer le dice, la otra le dice y él va. ¿No? ¿Cuántos varones han renunciado al hecho de ser cabeza? No estoy hablando de machismo, ¿ah? Porque el liderazgo del hombre no es el liderazgo del que se cree el rey de la casa, no, y que todo el mundo tiene que servir. El liderazgo del hombre es un liderazgo de servicio. El liderazgo del hombre busca honrar a su esposa, honrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene el alto privilegio de criarlos y de gobernarlos. ¿Me entiendes? Y si algo no está pasando en tu casa, hay que ver qué está pasando con los roles de él y de ella. Sería cuestión, mañana puedes venir, van a haber preguntas para todos los gustos. Tú podrás preguntar todo lo que quieras. Acá los pastores vamos a decirte todo lo que tú necesitas escuchar por detalle. Por eso es importante, hermano, que entendamos mensajes como este. Lo de las mandrágoras, por cierto, era una superstición. Hermanos, los técnicos saben que Rubén tendría unos 4 o 5 años, no tenía más, esa criaturita. Y estaba siendo usada como un botín en ese momento, no sé si te das cuenta. ¿Tú crees que ese chiquito no capta la figura? ¿Tú crees que no le queda en la mente? ¿Tú no te acuerdas de cuando él tenía 5 años? Tengo algunas escenas de mi vida de cuando tenía 5 años. ¿Quién no tiene recuerdos así? Claro que los tenemos. Pero estas mujeres no tienen conciencia, están viviendo su batalla personal de tener hijos. Y el marido no sabe poner orden, ha perdido todo liderazgo. Por el amor de Dios, hermanos, levantemos, abramos los ojos. Nosotros no somos los mandamases, somos las cabezas del hogar. Y el día que estemos frente a Cristo, tendrás que dar cuenta de cómo ha sido tu liderazgo en la iglesia, en tu casa. Y cuando eres pastor, tienes que dar también cuenta cómo ha sido tu liderazgo en la iglesia.
Así que eso es más difícil todavía. Sigamos con esto, hermano, porque el resultado que da Dios es un resultado de ironía, parece un chiste. Porque ella cree en las mandrágoras, ¿verdad? Se ha ido con las mandrágoras de la hermana y ha dejado que el marido vaya allá, a la otra alcoba. Pero lo curioso es que la que creía en las mandrágoras sale embarazada y ella nada, la estéril sigue estéril. ¿Te das cuenta? Parece que Dios está jugando. No está jugando el Señor. Está trabajando con Jacob, el padre de lo que va a ser Israel. Tú dirás, ¿qué está pasando con Israel ahora? Tendría muchísimo para decir. Solamente quiero decirte una cosa. Oremos no solo por Israel, oremos también por esos palestinos, porque son tan pecadores los unos como los otros. Si tú vas a Jerusalén pensando que ahí vas a encontrar a un país cristiano, te equivocas de punta a punta. Ese país no es cristiano. Ese país es tan pagano como cualquier otro. Pero es así. Tenemos que ir más allá de la comprensión. Curioso porque Raquel tiene ese segundo hijo y le llama Isaacar. Isaacar significa recompensa. Ella también usa el nombre que le ponen a sus hijos en función de lo que ella cree que ha vencido a su hermana, ¿no? Pero hermano, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El texto enfatiza que la verdadera bendición en la vida viene del control que Dios hace sobre nuestra vida. Dios controla nuestra vida. Y nuestra guía está aquí, hermanos queridos, por favor. Esto es más importante que el ceviche que te vas a comer mañana. Es más importante porque esto es tu alimento espiritual de hoy, que te puede servir para todo lo que te queda por vivir. Y por eso es importante entenderlo. Raquel se humilla para recibir del Señor los dos últimos hijos, ¿no? Con Jacob, ¿no? Y un autor dice, nada sobra en la Biblia, nada falta en la Biblia. Y eso es lo que quiero dejar yo contigo esta noche. Entonces, cuando tú lees historias como esta, donde ves a gente tan confundida y está usando costumbres del mundo, está usando circunstancias del mundo, ¿verdad? O comprensión de lo que es el mundo, según ellos, totalmente desquiciados. Y tú te preguntas, ¿y eso es, yo debo seguir eso? ¿Esa es la comprensión que tengo del mundo? ¿Porque todos hacen así? ¿Porque todos piensan así? ¿O qué tiene de malo en lugar de qué tiene de bueno? ¿Por qué no cambiamos la pregunta? Si el Señor nos ha llamado a triunfo. Cuando en Génesis 49 llama a sus hijos, dice para bendecirnos, escucha bien, los triunfos y las tensiones familiares entre las hermanas asociados a ellos serán los temas de las futuras tribus de Israel. O sea que ahí estaba anunciado lo que iba a pasar con esos sectores del pueblo de Dios. Mira esto. Cuando el Señor Jesús llega, un día el Señor llega y la historia la encuentras ahora en Juan capítulo 5 y con esto terminamos. Cuando Jesús llega al estanque de Siloé, que está en el centro de Jerusalén, un estanque allí, ve una multitud de paralíticos, de lisiados, de ciegos, etc. Y ahí está el estanque. Pero había una tradición que de tanto en tanto un ángel bajaba y movía el agua. Y el primero que llegaba allí y se metía al agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Tú crees eso? Pero la Biblia lo dice. ¿Tú lo crees? ¿Ya te puse en comprar? No, hermano. Eso era una superstición. Era una tradición. La gente creía eso.
Y a mí lo que me llama la atención, hermano, en este impresionante relato de Juan capítulo 5, son los versos 5 y 6. Porque allí Juan nos cuenta, había allí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo, 38 años paralítico, allí el hombre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta más ociosa. Se lo ha preguntado a cualquiera de los criollos, ¿qué, que no me ves? ¿Qué crees que estoy haciendo acá? ¿Esperando el tranvía? ¿No te parece? Toda una multitud de enfermos ahí. ¿Quieres ser sano? Hay que parar el carro y decir, no, acá hay sabiduría, acá hay que bucear la palabra de Dios. Lo que quiere decir el Señor es otra cosa. El Señor está tocando las fibras íntimas de ese hombre. Le está diciendo, ¿en verdad quieres ser sanado? ¿En verdad? ¿O solamente estás tomando tu enfermedad como un pretexto para victimizarse? Palabras que usan mucho los políticos hoy. ¿De verdad quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta de él? Le bastaba decir, sí, Señor, quiero ser sano. No, le dijo, no, Señor, no tengo quien me ayude. Mientras yo llego allí, ya otro me gana, soy paralítico, pues. Entonces el Señor le dijo, 3 cosas. Levántate, toma tu lecho y camina. Se acabó. Ya tenemos un paralítico menos. Obró sobrenaturalmente, claro que sí, pero bajo un corazón que creyó que ese desconocido podía estar teniendo palabra de autoridad. ¿Te has cuenta o no? No sabía ni su nombre. Los judíos, como era en día de reposo, los judíos quisieron saber quién había. Jesús, pues le estaba rompiendo la paz. Ahí Jesús, sacando gente en el día de reposo donde nadie debe trabajar. El llamado es muy sencillo, hermanos. Más allá de toda circunstancia, costumbre o comprensión, así no entiendas, ¿estás dispuesta a confiar en el Señor? Esa es la pregunta, hermano. ¿Realmente quieres un cambio? Aunque no lo entiendas. Ahí están las preguntas, hermano. Si tu pregunta es afirmativa, yo quiero hacerte un desafío. Inclina tu rostro, olvídate de quién está a tu lado y tráele al Señor aquella área de tu vida que es un problema para ti, que te has declarado en bancarrota allí. Una circunstancia o algo que te inclina a seguir la costumbre de este mundo o algo que no entiendes por qué pasa. No sé. Pero es el momento en que tú saques provecho de esta bendita palabra del Señor. A solas con el Señor, dile, Señor, esta es mi derrota. Esto es lo que no me deja avanzar. Esto es lo que me quita el gozo de vivir. Esto es lo que me impide servirte, Señor. Porque estoy pensando tanto en mí, en mi problema, en mi circunstancia, en cómo salir de aquí, que no puedo pensar en otra cosa. ¿Quieres traer esa circunstancia al Señor? Hermano querido, este es un llamado a cristianos que van a ir al cielo. Pónganse en silencio, en pie. Pónganse en silencio. Nadie te va a preguntar nada ni cuál es tu problema, pero tú tráele al Señor y dice, yo estoy en pie porque yo te necesito. Yo necesito triunfo, Señor.
Necesito victoria permanente en esto que te voy a decir. Y se lo dices ahí en tu mente, Él te escucha. Y Él te va a responder. ¿Quiénes son los que quieren eso? Póngase en pie. Estoy hablando a cristianos que quieren una victoria ahí donde hay derrotas en tu vida. Ponte en pie. Si quieres hacer un pacto con el Señor, ponte en pie. O sea, sabemos que estamos hablando de personas que son salvadas ya. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó sus pecados. Son cristianos. Pero están estas cosas que impiden avanzar, que les impiden servir, que les impiden ser cristianos victoriosos. Hermanos queridos, no te quedes sentado solamente por vergüenza y con tremenda máscara de piedad. Dile, Señor, acá estoy yo, en mi debilidad. Esto es lo que yo quiero. Tú me has dado la salvación, me has dado la vida eterna, pero yo quiero victoria en esto. Díselo ahora. Nadie más que tú lo sabe y el Señor. Vamos a orar por eso, específicamente por eso. Y quiero hacer un segundo llamado rapidito porque el tiempo nos ha ganado. Si hay aquí algunas personas que estamos seguros, vienen por mucho tiempo aquí o algún tiempo aquí, o vienen por primera vez quizás, pero nunca han hecho un pacto con Jesús. Decir, Señor, yo he escuchado perfectamente el mensaje, pero yo necesito perdón total de mis pecados. Yo necesito que tú me perdones, Señor. Yo necesito que tú me pacifiques. Yo necesito que tú me limpies. Yo necesito tener esa vida eterna que ofrece tu palabra. Ese es tu caso, querido amigo. Es un llamado totalmente distinto al primero, donde nuestros hermanos están en pie trayendo algunas áreas de sus vidas al Señor. Pero si tú quieres recibir a Cristo, pon tu mano en alto ahí donde estás. Yo quiero verte desde aquí, yo quiero orar también por ti. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir a Cristo, el Señor de los señores? Ponga su mano en alto, en silencio. Este es el momento. ¿Habrá alguien aquí? No luches con vergüenza ni con cosas por el estilo. Todos somos pecadores, así que lo que necesitas, pues, si necesitas perdón, necesitas hacerlo ahora. ¿Habrá alguien aquí? Vamos a orar por ellos también. No veo a nadie. Todos somos creyentes entonces. Ok, vamos a pedirle a nuestro pastor Richard que venga aquí y que ore especialmente por las personas que están aquí, trayendo cosas específicas de sus vidas.